Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos al verano, bienvenidos a Tiempo y Atención. Muchísimas gracias a todos y a todas los que os habéis suscrito o os habéis hecho miembro, y a los que compartís. Hoy tenemos una tríada interesantísima titulada Poder Material, Poder Espiritual y el Poder de la Educación. Y para ello voy a utilizar tres cosas. La primera, para el poder material, unos datos índices que tienen que ver con el SP500, que ahora explicaré lo que es. Es un índice económico que engloba a las empresas más potentes, yo diría, del mundo mundial. Luego tenemos el poder espiritual, y que es un extracto que he conseguido de un gurú muy gracioso, muy simpático, muy iluminado, la verdad, dice cosas interesantísimas, que se llama Sadhguru, que seguramente lo habéis escuchado. Sadhguru maneja mucha historia y maneja muchos billetes, 55 millones de dólares año. Y a mí eso me parece fantástico y me da alegría. Lo que no me da tanta alegría es saber que tiene una fundación muy potente, a través de la cual gestiona, sin ánimo de lucro se llama, todos les da por lo mismo, donde hay mucho voluntariado, es decir, no se cobra. Sadhguru te puede cobrar por una conferencia virtual, es decir, no presencial, sin que el ser esté ahí físicamente, entre 10 y 20 mil dólares, y si es presencial o está él, pues la cosa se puede disparar. Y si quieres hacer una reunión de amigos tipo fin de semana, en lugar de tomar vinos, o a lo mejor a Sadhguru también le va bien, en tu casa, si eres multimillonario tipo californiano, pues la cosa se puede ir a lo que quieras. Voy a revisar unas frasecitas que tiene que son buenísimas. Y luego, por último, vamos a revisar el poder de la educación a través de un libro que siempre me ha gustado, que me recomendaron hace un tiempo, de John Taylor Gatto. Este fue un educador al que le dieron el premio del mejor educador, el más concienzudo de Estados Unidos. Es algo súper. A Estados Unidos le gusta hacer estas cosas, y que tiene en realidad un libro, tiene varios libros, pero tiene uno titulado Historia secreta del sistema educativo, que es verdaderamente fascinante. Seguramente lo conoceréis. Así que hoy vamos a revisar para fin de verano algo que tiene que ver con el poder material, con el poder espiritual y con el poder de la educación. Así que vamos a empezar con el poder material, que nos gusta a todos mucho. El SP500. Entonces dice, bueno, ¿y esto qué será para los que no lo sepáis? El índice se llama Standard & Poor's 500. Es un índice también conocido como SP500. Es un índice bursátil de los más importantes del mundo, que está en Estados Unidos y que representa cómo está el mercado. El índice se basa en la capitalización bursátil, significa el valor en bolsa, que varía por días, de 500 empresas, las empresas más grandes que poseen acciones y que cotizan en la bolsa de Nueva York, en New York Stock Exchange, y en el Nasdaq, que es el de las tecnológicas. Bueno, ahí tenéis ya qué es el SP500. Estamos hablando del poder material. Pues bueno, para que sepáis cómo es el control del mundo, el 88% de las 500 empresas, corporaciones en realidad, con más capitalización del mundo, está controlado, el 88% de esas empresas está controlado por tres fondos de manera mayoritaria, con acciones, por tres fondos, que son el State Street, el BlackRock, que seguramente habéis hablado de él, es el que más conoceréis, y el tercero es el Vanguard. Existen combinaciones tan peculiares como que BlackRock y Vanguard, o Vanguard, como queráis, a veces, muchas veces, están juntas. A veces ocurre que las tres están juntas. Entonces, para que tengáis una idea de cómo funciona el mundo, de cómo a veces somos tan inocentes que pensamos, no, el trabajo, la corporación, el capitalismo, todas estas cosas que nos cuentan, como, ay, sí, trabajar, estudiar, ir a trabajar.
Ay Dios, que somos hormiguitas trabajadoras, nada más, no sabemos cómo funcionan las cosas, es más, mejor ni saberlo, porque tampoco podemos hacer muchas cosas. Podríamos hacer muchas cosas, pero no las hacemos. Entonces, claro, cuando uno se da cuenta que tres fondos de inversión manejan el 88% de las empresas del SP500 y ahí hay contratos de todo tipo, de defensa, tecnológicos, vacunas, alimentación, lo que os dé la gana, pues ya podéis tener una idea de que hacen con nosotros lo que les da la gana. No solamente hacen con nosotros lo que les da la gana, tienen más potencia económica y laboral y de mediación y de lobby que muchísimos estados de las grandes economías del mundo. Dicho esto, vamos a pasar ahora a la parte espiritual, que también es divertida, del señor Sadhguru, que os acabo de comentar, que es muy divertida. Sadhguru tiene una frase que es buenísima y dice: nuestra vida transcurre dentro de tres dimensiones: la memoria, la experiencia del momento presente, que sería el presente, y la imaginación. Eso sería pasado, presente y futuro. Esa es nuestra vida, una eterna o un eterno bucle entre el pasado, el presente y el futuro. Como veréis, esos son tres dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro, que según como las veamos pueden ser lineales o, según la física cuántica, no son lineales. Y Sadhguru nos dice que si perdemos la distinción, o si no entendemos la distinción entre pasado y futuro, lo que nos ocurre, o lo que nos suele ocurrir normalmente, es que nos llega lo que llamaríamos frustración, dolor, miedo, inseguridad, todas esas cosas. Esto en este canal lo tenemos muy claro porque he hablado mucho de ello a través de Krishnamurti, Antonio de Melo, Maharaj, un montón de gente más. Y luego nos comenta otra cosa más que me parece también muy interesante, que de hecho hablé de ella hace unos días, y es la siguiente: hemos asociado el dolor, el sacrificio, la fuerza de voluntad, con el mérito, con ser profundos, con hacer el camino, recorrer el camino del progreso. Y claro, nos vamos dando cuenta de que eso no nos ha funcionado como nos han contado. Además, nos hemos dado cuenta, los que empiezan a dar el saltito cuántico, que está recreando siempre el pasado con esos pensamientos tampoco es tan sano, porque ya ha pasado. De hecho, Sadhguru dice: nos pasamos la vida sufriendo por algo que pasó, que ya pasó, no existe, y por algo que pasará. La posesión, la certeza, la seguridad, la casa ya pagada, los hijos ya educados, el matrimonio perfecto, todo eso. Pero la realidad, cuando miramos un poquito, no es así. Nos han contado eso. Nosotros estamos como locos buscando todo. Buscamos la hipersexualización, las drogas, el tabaco, el alcohol, el exceso, el no parar de hacer, el saltar, el tirarme por la montaña, el sumergirme bajo el agua 30 minutos, el coger un submarino y irme a 7.000 metros de profundidad, descubrir el Titanic, subir a la luna, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero muchos estamos así, también medicándonos, por ejemplo. Pero a mí me parece que hay otra cosa más además de esta: el dolor, el sacrificio, la fuerza de voluntad, que Krishnamurti dice que es conflicto para conseguir el mérito. Pero es que ahora, en los últimos años, lo que tenemos, o que el sistema educativo ha creado, es iba a decir ser humano, son unos seres humanos, que son los más jovencitos que nosotros, obviamente, en los que han pasado de a la mierda al sacrificio, a la mierda de la fuerza de voluntad, y yo me lo merezco todo porque yo soy blanco especial, porque yo soy negro y los esclavos me maltrataron, porque soy mujer y la vida siempre me maltrató desde que nació la Virgen María, porque yo soy hombre pero quiero ser mujer, o saltamontes, o soy mujer pero quiero ser hombre. Ahora hemos pasado al otro extremo de los eternos derechos, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí. Y entonces, si antes, en la época, voy a llamar nuestra, el no era un problema, siempre había sido un problema,
ni os cuento ahora el problema del no. Ahora no se le puede decir no a ninguna de estas personas porque entonces en 2 minutos el sistema educativo está tachado de fascista, el sistema educativo está tachado de machista, el sistema educativo está tachado de lo que os da la gana. Y si ya lo haces tú de manera individual, pues YouTube te puede bloquear, Twitter ya no, que ahora se llama X, y tantos otros te pueden bloquear, hasta los mismos periódicos te pueden bloquear, hasta tu trabajo puede estar en peligro por el no. Entonces nos hemos dado cuenta, o yo por lo menos me he querido dar cuenta o me doy cuenta de que no aprendemos nada. Es decir, ¿qué significa que no aprendemos nada? Significa que estamos antes un problema con el no y ahora tenemos otro problema con el no. No le puedes decir una opinión contraria a un LGTB, a un trans, a un de superizquierdas, porque enseguida eres fascista. ¿Que existen cosas de extrema derecha? Por supuesto. Por supuesto. La libertad no se puede coartar, ni nos la pudieron coartar los comunistas, ni las grandes religiones, ni nos la pueden coartar los alternativos, porque entonces vivimos en una sociedad súper controlada. Y ahora vamos ya al último tema, que es el poder de la educación. Y por último, vamos con el poder de la educación y con el libro de John Taylor, Gato, Historia secreta del sistema educativo, que voy a hacer un pequeño resumen de puntos que me parecen interesantes de qué es lo que cuenta. Obviamente siempre hay interpretaciones y podemos aceptarlas o no. No se trata de entenderlo todo y no de entenderlo, sino de aceptarlo todo, pero sí que como punto de partida me parece súper elocuente. Y nos cuenta lo siguiente. Recordad que estoy haciendo un audio-vídeo, poder material, poder espiritual, poder de la educación. Hasta 1900, hasta ese año, la escuela, lo que era el colegio, la educación, los colegios, nacieron, sí, con la idea de educar, pero con la idea de crear una escuela fábrica. Hay una línea constante en la educación, y sigue hasta hoy en día, aunque digan lo contrario, cuya idea es hacernos productivos, es decir, trabajadores. Emprendedores también, para que no ponernos nerviosos. O también sátrapas, que también existe. Hasta 1930 empieza a introducirse, aunque ya venía de antes, lo que es la jerarquía de la gestión escolar. Esa jerarquía de la gestión selecciona personal, llamémoslo profesores, profesoras, a nivel estatal, es decir, de Estado. Hasta 1960, lo que se establece es una disociación entre los padres, han de ser los educadores, de los hijos, a darle esa autoridad al colegio. Y es una autoridad extraña porque tiene autoridad sobre la formación de los hijos, los padres quedan un poco apartados, pero tampoco se hacen responsables de ciertas cosas. De hecho, es recurrente y siempre fue recurrente, yo lo recuerdo, yo no estoy aquí para educar a tu hijo. Esto todavía se dice en la actualidad. No, perdona, tú pasas 8 horas al día educando a mi hijo. Por lo tanto, yo como padre, como madre, tengo derecho, pero derecho de padre, educador, de participar, opinar, decidir. Hoy en día, por ejemplo, sabéis que hay una movida importante, movida es un poquito escandaloso, ¿no? Con este rollo LGTB, trans, género y la Virgen Santa, donde hay textos en colegios de 8, 10 años, donde ya se habla del sexo y de ciertas cosas sexuales. Pues sí, uno tiene derecho a opinar acerca de la educación de sus hijos. De momento, bueno, por ahí vamos camino de que nos quiten, yo no soy padre, pero de que les quiten a los padres el derecho de decir, pues no quiero esto. Pero lo mismo podría ocurrir con los
sistemas educativos súper religiosos, castradores, lo mismo. Aquí no estoy yo ninguneando y señalando solamente a un lado, aquí estamos todos. Lo que pasa es que lo de ahora se está yendo de mambo. A partir de 1960 se estandarizan los exámenes a nivel nacional. Todos somos iguales. No se fomenta, aunque si bien la palabra filosofía es el cuestionamiento, y la educación también, por lo menos yo entendí siempre que era el cuestionamiento, no se fomenta la curiosidad. ¿Y la curiosidad qué es? La curiosidad muchas veces nos lleva a preguntar las preguntas incómodas o a intentar cosas alternativas. Por ejemplo, hoy he visto un vídeo de un astrónomo de Harvard súper reconocido que ha puesto un ejemplo, tiene que ver con los UFOs, con los ovnis, que ha sido el siguiente. Joder, llevamos años gastados 10 billones de dólares, muchos millones de dólares, 10.000 millones de dólares, estudiando la hipersimetría, los agujeros negros, y todavía no hemos dado el resultado que queremos. Y nadie ha cuestionado esto diciendo que esto era una sarta de mentiras y no han descubierto nada. Y sin embargo, esto fue el ejemplo de la curiosidad ante cosas que la gente ha visto, pilotos han visto, personas científicas han visto, personas no científicas, no pilotos han visto. Enseguida es tachado como unos locos piraos conspiranoicos. Por eso la curiosidad es complicada, porque la curiosidad también se gestiona. El colegio nos enseñó, aunque ahora ha cambiado un poquito, pero tampoco lo creáis tanto, a no tener compasión por la desgracia. La desgracia siempre se ha visto con vergüenza. Sí, la ayuda con vergüenza. Te ayudo, pero es esa ayuda de mierda, literalmente de mierda. De posiciones sociales que han ayudado siempre rebajando al que ayudan. Y esto sigue igual. Esto es el bullying también. Hoy la educación, lo que llaman la buena educación o la supereducación, la educación siempre ha sido, aunque no lo creáis, exclusiva. Un día la democratizaron, pero no para elevarnos todos al mismo lugar y los mismos derechos por conocimiento, no, sino porque era una manera de controlar a la gente. Las instituciones, los que mandan, siempre han tenido miedo a que la gran masa sea educada, o se eduque más que sea educada. Siempre han tenido miedo. De hecho, se le aplaca, hay diferencias entre voy a Harvard, voy a la Universidad de Alicante, voy a Princeton, voy a, yo qué sé, como que no eres nadie, pero es que ya incluso el otro día me contaban mis sobrinas que hoy en día para entrar en ciertas universidades, aunque te dicen no, todo el mundo puede solicitar y presentar la solicitud, en realidad te piden una serie de cosas que tienen que ver con servicio social, viajes, y la gente hace estas cosas no por convencimiento, sino porque es un requisito para entrar, con lo cual estamos creando un mundo de desalmados, materialistas, los de ahora y los de antes. Los de ahora está desbocado, pero pensáis que todos estamos creando una generación de listos y de humanos y de verdícolas y cosas de esas. No, yo no tengo esa idea, ni mucho menos. Donde hacemos esas cosas fuera de la compasión, las hacemos porque las necesitamos para entrar en ciertas universidades. La escuela nos enseñó a ser materialistas y asignarle un precio a todo. Hemos perdido y se perdió el saber estar con gente porque sí. Estamos todo el día en ese sistema educativo evaluando si me interesa o no, si hay retribución y no, qué puedo obtener o no. Pero esto ocurre también en la actualidad. Esa es la diferencia entre network y comunidad. Esta diferencia es brutal porque todos hemos oído hablar del network. A mí se me llenó la boca hace años hablando del network. El network es interés, no es comunidad. El network no es comunidad. La comunidad es interés. Conjunto. El network es interés material o científico, con todas las guerras que eso supone, comerciales, personales, de egos. La comunidad es otra película.
Y así John Taylor Gatto va desarrollando y desplegando lo que él cree que ha sido el sistema educativo. Él en particular habla de Estados Unidos, pero yo, que he estado y lo he vivido en los dos lugares, incluso en el Reino Unido, comparto muchas de las cosas que dicen. También cuenta algo interesante. A los niños, pero no niños de 10 años, pero sí niños de 16, 17, 18, incluso cuando estamos en la universidad, se nos retrasa la sociedad el acceso al mundo laboral. ¿Por qué? Por miedo a que esa juventud, que significa más energía, más capacidad de energía, suponga un cambio de estatus a los que ya, porque somos así, nos han educado así. Tú creces, te educas, entonces en cierta edad irás creciendo y te tocará el superpuesto cuando tengas ya los 50, 60 años. Esto está impuesto así. ¿Por qué no puede o podemos trabajar con 18, 19 años? Además de estudiar, ¿por qué no? La educación, la pública y la privada, tapa eso todo el tiempo. Quizá en Estados Unidos es el país donde menos se tapa, donde más vemos estos personajes, algunos de ellos ilustres, que han sido pioneros en eso. Esa es la parte que me gusta a mí de Estados Unidos, una de las que me gusta y otras que no me gustan. De hecho, el país creo que entra en una puta locura de nivel galáctico, con un antiguo presidente que lo quieren meter en la cárcel y el que hay ahora con unos casos de corrupción verdaderamente locos. O sea, es de risa, es el país de la risa ahora mismo. O sea, hay un país cómico, porque fíjate que yo hablo de China, de la India, todas esas cosas, incluso de mi país, pero si hay un país cómico, que además se cree el mejor del mundo, eso se lo han dicho siempre y siguen diciéndolo, es ahora mismo Estados Unidos, el país de la risa. El miedo a que la gente común aprenda demasiado es un tema recurrente en el historial del Estado, en el mundo. Los niños, incluso en la universidad, vamos perteneciendo más al Estado y menos a los padres. Esto ya se decía en 1909, un señor que se llamaba Elwood Cubberley. La educación como concepto, 1909. Sí, esto ocurre mucho también en países nórdicos donde el Estado tiene un poder sobre los hijos. Atentos, hablo de Noruega, Suecia, estos países verdaderamente que da miedo, pero miedo. El Estado quiere hormiguitas trabajadoras, el Estado, de la ideología que sea, izquierda, derecha, lo que tú quieras, quiere todo el tiempo llevar la educación hacia un lado determinado. Las clases masa, no, las clases multiculturales. A mí me encantan las culturas, pero yo siempre he creído que la educación debe de ser en pequeño, para todos, pero en pequeño. Para todo el que quiera. Y sí, que sea un derecho, educarse. Es más, llego a pensar, hoy en día, hasta las clases, llamémoslo, fuera de las escuelas, en las casas. Sí, esa masificación de una clase de universidad de 900 alumnos, eso es una fantasmada. Una clase como la que estaba cuando iba al colegio de 45 alumnos es una fantasmada. Pero tanto en lo público como en lo privado. Cuidado con las ideologías, porque lo público, que critica tanto a lo privado, tiene mucha ideología, y tiene ideología de todo tipo. Hoy en día estamos en la época más ideologizada del mundo. Hoy en día se puede hacer proselitismo, que es la palabra de los gays, matrimonios gays, de los transexuales, de todo lo que quiera, pero ¿por qué no puedo hacer yo proselitismo de la pareja hetero, hombre-mujer? ¿Por qué no puedo hacer yo proselitismo de la pareja hombre-mujer católico, por ejemplo, hombre-mujer musulmán, hombre-mujer judío, hombre-mujer budista? ¿Por qué no puedo hacer yo eso? ¿Por qué no puedo defender mis valores? ¿Por qué si defiendo esos valores soy un fascista? ¿Por qué tengo que aceptar que un niño de 13, una niña de 14 años, que se considere, porque todavía
Bueno, porque ha sido influenciado por muchas cositas de esta propaganda brutal y que considere que ella es chico o chica, vea su cuerpo sesgado y que no tiene vuelta atrás. ¿Por qué tengo que aceptar eso? Yo no tengo por qué aceptar eso. Pero esto es lo que estamos hoy. Igual que no tengo por qué aceptar estas paranoias de toda la vida, de las escuelas católicas, de la separación de chicos de chicas. No. La escuela nunca nos enseñó a pensar, nos enseñó en mi época a memorizar, a obedecer. A mí me fue desde el principio así. De hecho, he sido expulsado 2 veces. He pasado por todos los niveles, he tocado todos los extremos, de todos sobresalientes a todo no solamente insuficiente, sino muy deficiente, de 11 asignaturas, porque en mi época teníamos 11 asignaturas, 10 asignaturas, un combo entre deficiente y muy deficiente, y un suficiente ¿en qué? En clase de religión. También he pasado, yo era superdeportista, de suspender gimnasia cuando era un superdeportista. También he pasado a tener todo sobresaliente, 11 asignaturas. También me han expulsado con 10 años del colegio, con 10 años, y luego otra vez con 13 años. Repetí 2 veces y luego entré a la universidad que quería, una universidad súper de izquierda, lo que consideraríamos hoy una universidad populista, donde conocí a algún ministro de Cuba, los populismos más radicales que estaban hoy. En ese momento era el año 1994 o 93, en plena ebullición, crecimiento, y luego me fui a otro lugar que es el otro lado, pues la Johns Hopkins, una universidad donde vosotros sois los líderes del mañana. Por lo tanto, estoy muy contento de todo ese recorrido social, cultural, de poder, de marginación, de insulto, de señalación, y haberme pasado por el forro todas esas batallas y estoy contento de cómo soy. Hay pago, por supuesto que pago, pero estoy contento porque considero que puedo tener una visión amplia de un montón de cosas. Seguro que me faltan un montón más. Así que con esto yo os recomiendo este libro, sinceramente, lo tenéis en español, Historia secreta del sistema educativo, por John Taylor Gatto. Cuidado porque hay un John Taylor que es otra cosa. John Taylor Gatto, Historia secreta del sistema educativo, que es súper lúcido. John Gatto, que fue considerado y reconocido como el mejor profesor de Estados Unidos, cuando empezó a meterse en estos fregados, años después le quitaron, creo que el premio, intentaron quitárselo porque el sistema se puso nervioso porque destapó todo el sistema que existe hoy. Hoy tenemos múltiples sistemas educativos de todo tipo, que a mí no me llena ninguno, porque hoy hemos pasado de la masa a la exclusividad. Entonces, mi hijo es un chiquito especial que tiene esto, que tiene lo otro, entonces yo le creo un sistema. No, tú no puedes crear un sistema para tu hijo solo y llamarlo escuela. Tú eso lo puedes llamar formación individual. ¿Que hay cosas a corregir? Muchísimas, pero hemos pasado de la masa al individuo exclusivista, y claro, al final en la sociedad pues nos movemos en círculos y en ciclos. Es decir, nos juntamos muchos en esta globalización eterna que nos han hecho, ¿no? Y la globalización eterna es un poquito como de risa, porque nos juntan a todos, pero todos nos llevamos bien, pero como que no acabamos de entrar en el tema, porque, por ejemplo, a nivel educativo, pues tienes un país como Arabia Saudita, que es para echar a correr, esclavista, antimujer, lo que tú dé la gana, pero sin embargo todos nos relacionamos con ellos, todos nos relacionamos con ellos, incluso ahora a nivel deportivo, educativo, porque han dicho el deporte es educación, el deporte es una mierda como una castaña en cuanto a educación, el deporte es lo más corrupto que hay, el deporte como marketing es lo peor que existe como valores para un ser humano, así de claro. Y cuando tú ves que hay grandes jugadores de fútbol como el Castaña de Ronaldo y todos otros, y ahora el Neymar, que se van, y el otro, el otro es musulmán, Benzema, que se van a vivir a ese país y que siguen siendo potenciados por marcas como Nike, Adidas. Yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que una marca critique y le quite la promoción o bloquee la cuenta de Twitter, de Facebook, de YouTube a una persona
por tener una opinión contraria al sistema sobre, por ejemplo, el COVID o, por ejemplo, el género. ¿Cómo es posible que eso exista? ¿Y cómo es posible que una marca como Adidas, como Nike, como todas otras, no le quite la publicidad a Ronaldo, a Benzema, al brasileño libertario que se va a vivir y a promocionar una cultura tiránica, esclavista, deshumanizada, antihumana? Recordar ahí todo lo que hay ahí. Pero estas son las cosas que existen en el mundo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día y os dejo pues con esta tríada, ¿no? Poder material, poder espiritual y el poder de la educación. Hasta mañana.